¿Por qué no te casaste con la hija del príncipe Ulrich? Desde luego. Se regodea haciendo ese tipo de cosas. El placer añadido de sorprender a esos pobres necios, que creen que van a gozar de las delicias de una noche y tendrán una buena recompensa por la mañana. Temo la noche en que Ilias haga por fin gala de una verdadera iniciativa y se abra paso hasta mi alcoba a golpe de sobornos. Mi tía no se alegraría ni lo más mínimo. En cuanto a la hija de Ulrich, de haber permitido que mis consejeros me encamaran a empujones con ella, la muchacha habría tenido numerosas objeciones a posteriori, si es que no a priori. No así la dulce e inocente Irina, de quien resulta obvio que ni pestañea ante flamígeros horrores. Echando ahora la vista atrás, no debería haber pensado ni por un instante que Irina tendría problema alguno en la corte. Una mujer capaz de negociar tan fresca con un demonio ansioso por roerle el alma difícilmente se sentirá intimidada por Lord Reinauld de Staigne. Es más, ni por su propio esposo. Ya podía ver cómo iba tomando forma ese nuevo y espantoso futuro por delante de mí. Tendría que cargar con ella. Mi condenado demonio se iba a aferrar a la oferta de Irina con ambas garras. La tía Felizja estaría encantada con la oportunidad de casar a Ilias con una princesa rica a la que toda mi corte ya consideraba de una belleza encantadora, y mis consejeros sí que estarían extasiados con que yo tuviese una esposa que escuchara sus aburridas charlas sobre impuestos y que después viniese a arengarme a mí durante horas en su nombre, ya que a ella no podía despacharla. Y todo el mundo la adoraría a ella igual que absolutamente nadie me adoraba a mí. Y no transcurrirían ni 5 minutos antes de que ella, sin duda, me informase de que esperaba consumar nuestra relación con el fin de poder parir 1 o 2 herederos para mayor aclamación generalizada, después de lo cual no me sorprendería lo más mínimo encontrarme una mañana con un puñal clavado en la espalda. Qué truculenta inevitabilidad había en todo ello. Mi vida ha sido una consecución de monstruos, uno detrás de otro, que me zarandeaban al acomodo de sus caprichos. Poseo un sentido muy fino para detectar cuando se avecina otra tanda de sacudidas. Y ahora ciertamente venía otra en camino. Me bebí media botella de brandy cuando el sol comenzó a descender por las ventanas del salón de baile, y el resto me lo llevé conmigo a mis aposentos. No tenía ni idea de lo que pensarían los sirvientes que habría sido de Irina esta vez, ni tampoco me importaba. Ya podía preocuparse la zarina de los rumores que ella misma hacía correr, si es que tanto le preocupaba. Salvo comprendí taciturno que dichos rumores acabarían concerniéndome a mí sin la más mínima duda. Yo sería el trasgo que encerraba a su pobre e inocente esposa en algún armario en alguna parte, y si me negaba a tumbarme y a dejar que se me subiera encima cuando ella decidiese que había llegado el momento de tomar posesión, sería el patético impotente incapaz de engendrarle un hijo a la que todo el mundo parecía tomar por la mujer más bella del mundo. Estaba de buen humor cuando llegué a la intimidad de mi alcoba, y, para mejorarlo, apenas tuve tiempo de dar un último trago de brandy antes de que el fuego me surgiese del nudo de la base del cráneo y me sacudiese para ponerme en pie como a un títere. ¿Dónde se ha ido? Me bufó en la garganta, con mi propia lengua, arañándome en la psique y en la memoria lo suficiente para descubrir que Irina había vuelto a desaparecer, y entonces chilló con furia y salió de mí en un torbellino, una lengua de fuego en el aire que se retorcía en torno a mi cuerpo. ¿Por qué la has dejado marchar? Me gruñó, y no me permitió responder. Me lanzó por la garganta una tea en llamas que abrasó mis gritos antes de que pudieran surgir en el aire, me arrojó al suelo y me azotó salvajemente con latigazos de fuego. Cada golpe era el impacto de un intenso dolor en la piel. No había nada que hacer salvo soportarlo. Afortunadamente, me había lanzado boca arriba. Me sirve de cierta ayuda seguir el interminable recorrido del adorno dorado que bordea el techo, a lo largo de toda la alcoba. El demonio estaba en una magnífica forma esta noche. Ya me había revolcado 5 veces antes de que la paliza cesara por fin y me lanzase al suelo bajo la chimenea con un aire malhumorado y tajante. Se introdujo cabizbajo en el crepitar de las llamas y me dijo de buenas a primeras: ¿qué trato? De modo que ya me había sacado eso del pensamiento, al menos, y no le había parecido necesario permitir que tal cosa se interpusiera y le impidiese terminar de darme una paliza en condiciones. No podía ni levantar una ceja sin un dolor agónico, y tenía la garganta en carne viva como si me hubiese tragado cristales rotos, pero claro, aquello no tenía nada que ver con que me sucediera algo verdaderamente malo. Es como si el demonio sintiese la necesidad de mantener los términos del pacto original por la belleza, la corona y el poder por mucho que hubiesen cambiado las circunstancias, y supongo que dejarme engalanado de cicatrices no encajaría.
No obstante, con el paso de los años se ha convertido en un maestro a la hora de generar la sensación de unas heridas permanentes sin dejarme ninguna verdadera marca. El rey de los Starik en lugar de ella le dije, y mi voz sonó perfectamente normal. Fue necesario un considerable esfuerzo para no permitir que flaqueara, pero el demonio gusta de ver lágrimas y sufrimiento, así que hice cuanto pude con tal de no dar muestra de ellos. Lo último que deseo es alentarlo para que extienda sus divertimentos. En estos días me he convertido más en una aburrida comodidad que en un juguete emocionante. He dado con esa línea que discurre entre el servilismo, con el que tanto disfruta el demonio, y la provocación, que le hace estallar de ira. Había pasado cerca de un año desde la última vez que se tomó la molestia de azotarme, hasta que la querida Irina apareció en escena, quiero decir. Cuando es otra la causa de su frenesí, pero yo soy el blanco que tiene más a mano como inevitablemente soy, entonces no hay mucho que yo pueda hacer al respecto. Me sentía algo más que reacio a arriesgarme a aguijonearlo más, pero la oferta de Irina tuvo un efecto sobresaliente. El demonio volvió a salir flotando de la chimenea y se enroscó a mi alrededor, ronroneando como un gato. Sus llamas aún me acariciaban la piel, pero solo por casualidad, no trataba ya de provocarme dolor. Aún así, no quedaba nada ya que me protegiese del escozor de aquellos tentáculos, ya que había causado unos daños bien permanentes en mis ropajes. Menudo bufido de censura dejó escapar Irina cuando le insistí en que se asegurara de no lucir dos veces el mismo vestido. Supongo que ella preferiría repartir limosnas entre los pobres o dotar de algún emolumento a cualquier pandilla de monjes de por ahí, con sus monótonos cantos, lo que encajaría mucho mejor con esas bobadas de tan elevada moral con las que trató de hacerme comulgar. Ahora bien, ya me he desvivido yo lo mío con tal de asegurarme de que todo el mundo sepa que jamás aparezco en público dos veces con el mismo atuendo. Lo último que necesito es que alguien comience a preguntarse qué ha sido de mis pantalones preferidos, o de esas botas de montar tan caras que me puse 3 días atrás. Preferiría que me tomasen por un perturbado manirroto que por un hechicero, y parecería extraño que no insistiera en que mi zarina fuese a juego con mi estilo. ¿Cómo? Me susurró el demonio en el oído con unas garras de fuego que se curvaban sobre mis hombros. Su solo contacto me hacía sufrir un nuevo martirio que me descendía por la espalda. Apreté los dientes para contener un aullido. Si no suscitaba su interés, me soltaría en un instante. ¿Cómo me lo entregará? Ha sido parca en detalles, logré decir. Dice que ese rey está alargando los inviernos. De la garganta del demonio surgió un rugido grave, y el fuego volvió a alejarse de mí merodeando y dejando rastros de humo en las alfombras en su recorrido de regreso a la chimenea. Cerré con fuerza los ojos y respiré varias veces antes de recomponerme para apoyarme en el suelo y levantarme. No cabe duda de que está mintiendo sobre una buena cantidad de cuestiones, pero se ha estado escondiendo en alguna parte, le dije. Y 2 ventiscas pasado el día de la primavera ya es forzar en exceso los límites del azar. Sí, sí, crepitó el demonio para sí mientras roía distraído un tronco. Él las tiene encerradas bajo la nieve, y allá huye ella, donde no puedo ir yo, pero podrá traerlo a él hasta mí. Por poco interés que tuviera yo en confiar en las ingeniosísimas explicaciones de Irina, ni por un segundo me imaginaba que se tomase mi bienestar ni mucho menos a pecho, mi esposa había expuesto varios argumentos excelentes. Si no puede hacerlo, tampoco saldremos peor parados por el hecho de que lo intente, le expuse. ¿Estás seguro de que podrás derrotarlo si es que ella lo consigue? Soltó el chisporroteo de esas risotadas suyas. Ay, ¿cómo aplacaré mi sed? ¿Cuánto beberé? Masculló. Tan solo hay que sujetarlo con firmeza. Una cadena de plata para engrilletarlo, un anillo de fuego para sofocar su poder, tráemelo. Me ordenó entre dientes. Tráemelo y prepárate. Ella quiere tu promesa, por supuesto, le dije. Pese a tanta inteligencia y superioridad moral, Irina parecía bastante deseosa de confiar en la palabra de una criatura maligna, pero claro, mi esposa ya había decidido que fui yo quien hizo un pacto con aquel demonio para conseguir el trono, y cierto era que estaba en ello hasta el cuello, con todos los deleites que traía consigo. No habría dudado en considerar mi circunstancia como la perfecta demostración de que se ha de tener cuidado con lo que uno desea. Sí, sí, aseguró el demonio. Será la zarina con su corona de oro, y suyo será todo cuanto desee, pero que lo traiga a mí. De manera que yo estaba en lo cierto. Me iba a tocar aguantar a la adorable Irina por el resto de mis días, y que poco tendría yo que decir respecto a la cuestión. Por la mañana, mi Irina regresó con el demonio. Qué rápida se me había pasado la noche haciendo punto. Cuando ella se marchó, pasé las manos por la lana con un temblor en los dedos que no había notado mientras trabajaba.
Había hecho unas flores y unas ramas, la funda de un colchón nupcial, y me dio la sensación de que cada vez que cerraba los ojos crecían por sí solas, más veloces de lo que mis manos habrían podido lograr. Dormité bajo el buen peso de la funda en mi regazo, junto al fuego, hasta que la puerta se cerró y de nuevo tuve la mano de Irina en el hombro. Irinushka, me habéis dado un susto de muerte. ¿Ya es de noche otra vez? Le dije. No, me dijo ella. El acuerdo está hecho, Magreta. Me dejará en paz y se llevará al rey Starik en mi lugar. Ven, nos marchamos a Visnia de inmediato. Tenemos que estar allí dentro de 2 días. Dejé la funda de punto sobre la cama cuando me marché con ella. Quizá viniese otra persona a esta casita y la necesitase algún día. No protesté. Aunque ella no lo sabía, ahora llevaba a su padre en el rostro, y yo estaba segura de que no serviría de nada. Esa era la cara que él tenía en el estudio del viejo duque, la misma que cuando llevó a Irina a la capilla para desposarla con el zar. Sus pasos seguían una senda, y de haber algún recodo, él no los iba a desviar. Ese aspecto tenía ella ahora. Lo único que yo esperaba era no seguir pasando frío cuando me sacó de allí y me metió en el palacio, en una sala llena de silencio y de espejos relucientes, con un arpa que nadie tocaba. Sin embargo, la nieve se acumulaba bien alta en los alféizares de las ventanas, y en aquella oscura estancia no había fuego que me calentase las manos. Tampoco había oportunidad de hallar otro encendido. La casa estaba sumida en un frenesí cuando salimos. Los criados corrían por los pasillos salvo cuando veían a Irina y se detenían a hacerle una reverencia. Le preguntó su nombre a todos y cada uno de ellos, y, cuando se marchaban, ella se lo repetía 3 veces para sí, un truco que su padre utilizaba también cada vez que se incorporaban nuevos hombres a su ejército. Pero ¿de qué le iban a servir a ella los lacayos y las fregonas, si tenía un demonio y un diablo a cada lado? La seguía a los jardines. Un trineo real estaba preparado, un gran carruaje en oro y blanco recién pintado, quizá aquella misma mañana, y el zar aguardaba a su lado con pieles negras, borlas de oro y guantes de lana roja y piel negra. ¡Ay, qué joven tan vanidoso! Tenía la mirada puesta en mi niña, y yo no podía ocultarla de él por más tiempo. Magra, el zar es un hechicero, me había dicho ya cuando tenía 10 años, con un cabello que ya le fluía como un oscuro río bajo el cepillo de plata, allí sentadas las dos ante el fuego en una pequeña habitación en el palacio del antiguo zar. El zar es un hechicero, lo dijo de tal modo, con calma y en voz alta, como si fuera algo que cualquiera podría decir en cualquier momento sin que nada malo pasase, como si una cría pudiera decirlo en la mesa de la cena ante toda la corte con la misma facilidad como ella lo había dicho recién salida del baño solo para los oídos de su vieja Nanushka. Una cría que tan solo era la hija de un duque cuya nueva esposa ya tenía una buena barriga. Pero era peor que eso, incluso. Después de darle un toque en la mejilla con el cepillo y pedirle que no dijera esas cosas, Irina se llevó la mano a la mejilla donde el color ya se desvanecía, me miró fijamente y me dijo: «Pero es cierto», como si eso importara, y añadió: «Me va dejando ardillas muertas». No volví a dejarla salir a los jardines mientras estuvimos en Corón, aunque la piel le palideciese más aún y ella languideciese y se hartara de pasarse el día entero sentada junto al fuego, ayudándome a hilar. Con aquellas madejas de lana soborné a la muchacha que nos fregaba los suelos para que me avisara de cuando se levantaba el zar de la mesa, todos los días. La chica lo sabía por su hermana, que era 2 años mayor y le confiaban la retirada de los platos. A cambio de una lana bien hilada, se llevaba el plato del zar y después subía corriendo medio tramo de escaleras para llamar a su hermana, que volvía a subir deprisa con nosotras a las habitaciones del ático, y a ese momento no me llevaba yo a Irina abajo a comer, en esos minutos finales con la comida fría en las últimas fuentes que aún faltaban por llevarse. Fueron 7 semanas así, 7 duras semanas, ya que el zar siempre se incorporaba muy tarde a la mesa y permanecía mucho tiempo allí, pero todas las mañanas, ahí sentadas con hambre y frío, esperando en el piso de arriba, le cepillaba el pelo a Irina hasta que la fregona llegaba y nos decía que ya se había ido, y todas las noches la mantenía entretenida cargando la lana y dándomela en forma de nubes hasta que fuera seguro bajar sin hacer ruido para recoger lo que quedase. Por fin, una mañana de ambiente blanquecino y enrarecido, Irina se levantó corriendo de la silla y fue a la ventana. Soplaba un viento frío, la primera helada del año, y exclamó: «El invierno llegará pronto, y yo quiero salir», y se echó a llorar. Se me partió el corazón, pero yo ya no era una jovencita que temiese quedarse atrapada detrás de una puerta para siempre. Sabía que la puerta era la seguridad, sabía que la puerta no estaría siempre cerrada, y no la dejaba salir.
Aquella noche llegó el criado de su padre, impaciente después de subir las escaleras porque no estábamos sentadas a la mesa, donde el duque pudiera encontrarnos. Nos dijo con brusquedad que los caminos se habían congelado y que nos marcharíamos por la mañana. Cuando el criado se fue, le di las gracias a todos los santos. No fueron poca cosa los 7 años a salvo que gané desde entonces para ella, gracias a aquellas duras 7 semanas de paciencia, pero lo parecieron cuando vi cómo la miraba con la dureza de una piedra. 7 años habían pasado, tan rápido, y ya no podía cerrarle ninguna puerta. Alguien más fuerte que yo la había abierto. Él le ofreció su mano enguantada, y ella se soltó de mi brazo. Sube en ese trineo con los guardias, Magra me murmuró. Cuidarán de ti. Eran soldados jóvenes, pero Irina estaba en lo cierto. Yo era una anciana de pelo cano, y mi señora era ahora su zarina. Aquellos muchachos tan toscos me ayudaron a subir al trineo, me taparon con unas mantas y me pusieron un calentador en los pies, me llamaban babá con afecto, y vieja Nanushka, y por lo demás no me prestaron atención. Hablaban los unos con los otros sobre los lugares buenos para beber en Visnia, refunfuñaban porque las cocinas del duque no eran muy generosas, e hicieron comentarios sobre esta chica o la otra cuando creyeron que dormitaba. Le daban cogazos y zarandeaban a uno de ellos, un joven hombretón con bigote, lo bastante apuesto como para tener a las muchachas suspirando por él, aunque no hablaba de ninguna, hasta que otro de ellos se rió y dijo: «Ah, dejad en paz a Timur, ya sé yo dónde tiene puesto el corazón. En el joyero de la zarina». Todos se echaron a reír, aunque no demasiado, y tampoco siguieron tomándole el pelo. Cuando me incorporé y bostecé para hacerles creer que de verdad estaba durmiendo, vi que él tenía la mirada herida, como si lo hubiese alcanzado una flecha. Miraba al frente, más allá del cochero, al trineo blanco que marchaba en la distancia, y yo también pude ver el cabello oscuro de Irina bajo las pieles blancas de su gorro. Mirnatius no me habló más de lo necesario en el trayecto. Su rostro reflejaba una expresión muy cercana a la amargura. Como queráis, respondió conciso cuando le conté que deberíamos marcharnos a Visnia enseguida. ¿Y en qué preciso momento se materializará ese Starik? Confío en que os daréis cuenta de que la paciencia de la que podemos disponer no es infinita. Mañana por la noche, en Visnia, le dije. Hizo una mueca, pero no discutió. Me había puesto junto a él en el trineo y fue mirando para otro lado, salvo cuando nos detuvimos en la casa de otro noble para interrumpir nuestro viaje. Salió toda la casa y nos hizo una reverencia, así como el mismísimo príncipe Gabrielius, orgulloso y de pelo cano. Había combatido junto al antiguo zar, y también tenía una nieta en liza por ser zarina, de modo que contaba con sobradas razones para ese frío y ofendido resentimiento que se le veía en la cara cuando me lo presentaron, pero se desvaneció en cuanto se irguió ante mí con mi mano entre las suyas, mirándome. Mi señora, me dijo con voz grave, e hizo una marcada reverencia. Mirnatius se pasó toda la cena mirándome enfadado y desesperado, como si estuviera a punto de volverse loco preguntándose qué veía en mí el resto del mundo. No, no nos vamos a quedar a pasar la noche, le espetó después al príncipe con una violenta grosería, y prácticamente me sacó a rastros al trineo en un arrebato que, supuse yo, parecería de celos. Mirnatius se lanzó con brusquedad al rincón del asiento, con la mandíbula encajada, y chasqueó los dedos al cochero para que pusiera en marcha a los caballos. Por el camino fue lanzándome miradas fugaces, casi contra su voluntad, como si pensara que quizá podría sorprender a mi misteriosa belleza y pillarla desprevenida antes de que lo esquivara. No había pasado ni una hora cuando dio la orden de parar en medio del bosque y ordenó a un lacayo que le trajese una caja de dibujo. Un bello trabajo de madera con incrustaciones y oro que se convertía en una especie de pequeño caballete, con un libro de papel fino en el interior. Hizo un gesto con la mano para que el trineo continuase la marcha y abrió la caja. Vi fugazmente unas imágenes del interior mientras él pasaba las páginas, decoraciones, patrones y caras que me miraban desde el libro, algunas muy bellas y reconocibles de entre el oropel de su corte, pero en otra página asomó otro rostro como una breve llamarada, extraña y terrible. Ni siquiera era un rostro, pensé después de que se desvaneciese. Apenas lo formaban unas cuantas sombras aquí y allá, como volutas de humo, suficiente para dejar la sugestión del horror. Se detuvo en una página en blanco, cerca del final. Sentaos erguida y miradme, me dijo con tosquedad, y obedecí sin discutir, con una cierta curiosidad. Me pregunté si la magia se mantendría cuando los hombres viesen mi retrato. Mirnatius dibujaba con trazo rápido y seguro, mirándome más a mí que al papel. Avanzábamos deslizándonos sobre el hielo, y rápidamente mi rostro cobró forma en la página. Cuando terminó, se quedó observándolo, lo arrancó de un tirón furioso y me lo mostró. ¿Qué es lo que ven los demás?
Quiso saber. Lo cogí y me vi por primera vez con la corona. Con sus escasos trazos, me pareció que había más de mí en aquella página de lo que jamás había visto en un espejo. No había sido cruel, aunque lo había hecho sin la menor adulación, y era como si me hubiese compuesto a base de piezas. Una boca fina y un rostro delgado, mis pobladas cejas y la escueta nariz de mi padre, pero sin fracturar dos veces y con los ojos uno un poquito más alto que el otro. El collar era un garabato en el hueco de la base del cuello, igual que la corona en la cabeza y la trenza doble y gruesa que me caía por el hombro con la sugerencia de su peso y su lustre en los trazos. Era un rostro corriente, sin belleza, pero sin duda era el mío, y no el de otra, aunque solo hubiese unas cuantas líneas en la página. A mí le dije, y se lo ofrecí de vuelta, aunque no quiso cogerlo. Me estaba mirando, con el rojizo de la puesta de sol en sus ojos, un sol que terminó por desaparecer, y entonces se inclinó hacia mí. Sí, Irina, esa tía quien ven, dulce y fría como el hielo, me dijo con una voz de humo, una horrible caricia. ¿Cumplirás tu palabra? Tráeme al rey del invierno y te convertiré en la reina del verano. Cerré las manos, arrugué el papel y templé la voz antes de hablar. Te llevaré al rey Starik y lo pondré bajo tu control, le respondí. Y tú jurarás que me dejarás vivir después, a mí y a todos mis seres queridos. Sí, sí, sí. El demonio sonaba casi impaciente. Gozarás de belleza y riquezas y poder, las tres cosas. Una corona de oro y un castillo en las alturas. Te daré cuanto desees, pero tráemelo cuanto antes, no quiero tus promesas ni tus regalos, y ya tengo una corona y un castillo, le dije. Te lo traeré para interrumpir el invierno en Litvas, y ya me encargaré yo de mis propios deseos cuando nos hayas dejado en paz a mí y a los míos. No le gustó aquello. Aquella llamarada del cuaderno, la sombra del horror, me miraba desde el rostro de Mirnatius con el ceño fruncido, y me costó un esfuerzo no retroceder de un respingo. ¿Pero qué recibirás? ¿Qué te daré yo a cambio? Quiso saber con tono quejumbroso. ¿Elegirás la eterna juventud, o disponer de la magia de la llama en tus manos? El poder de nublar la mente de los hombres y doblegarlos a tu voluntad. No, no, y otra vez no, le dije. No aceptaré nada. ¿Te echas atrás? Hizo un ruido malicioso, como un siseo, y se acurrucó sobre el asiento del trineo de forma poco natural. Hizo que Mirnatius subiese las piernas y las rodeó con los brazos, balanceando la cabeza hacia adelante y hacia atrás, como un fuego que se aferra a un tronco. Pero lo va a traer, ella me lo va a traer a mí, masculló, y me lanzó otra mirada fulminante, con los ojos rojos. Acepto. Acepto. Pero si no me lo traes, aún así tendré mi banquete, de ti y de todos tus seres queridos. Vuelve a amenazarme y me los llevaré a todos a vivir conmigo a la tierra de los Starik, le dije como una pura bravuconada, y te quedarás solo a pasar hambre en un invierno sin final, hasta que desaparezca todo tu alimento y tu fuego mengue en rescoldos y ceniza. Mañana por la noche tendrás a tu rey Starik. Y ahora márchate, hasta entonces. Disfruto de tu compañía menos aún que de la de este de aquí, que ya es decir. Me buzó, pero debí de dar con una amenaza que no le importaba, o bien él tampoco disfrutaba de mi compañía. Se redujo hasta regresar a Mirnatius como una chispa que se extingue, desapareció el brillo rojo, y mi esposo se hundió jadeando contra los cojines, con los ojos cerrados, hasta que recobró el aliento. Una vez lo recuperó, volvió la cabeza para mirarme. Lo habéis rechazado, me dijo casi iracundo. No soy tan necia como para aceptar regalos de monstruos, le advertí. ¿De dónde creéis que procede su poder? Ese tipo de cosas siempre tiene un precio. Soltó una risa, un tanto aguda y cruel. Sí, el truco es hacer que otro lo pague por ti. Luego gritó hacia adelante, al cochero. Kosik. Busca una casa donde detenernos a pasar la noche. Y se volvió a hundir en el asiento tapándose la cara con la mano. Mirnatius no había valorado bien la situación cuando nos hizo continuar el viaje de forma tan apresurada, y yo tampoco lo había hecho, mientras le soltaba mis grandilocuentes discursos a su demonio. El único refugio que había era la casa de un boyardo modesto, nada tan grandioso como si nos hubiéramos quedado con el príncipe Gabrielius. Como es natural, el boyardo cedió su alcoba al zar y a la zarina y, con ella, una cama con un buen dosel, pero a todos los demás los acomodaron a duras penas. Volvía a hacer un frío cortante, tanto como para que hubiese que poner a cubierto a todos los caballos y el ganado. Era impensable que nadie durmiera al raso, y había poco espacio en los establos. Aquello significó que varios criados tuvieran que dormir en el suelo de nuestra alcoba, así que no podía huir, y, aunque el demonio no estuviera allí, mi esposo sí que estaba.
Hasta ahora, mi noche de bodas me había generado un pavor tan horrendo y antinatural que se me había olvidado temer el común y corriente horror de tener que yacer con un desconocido. Me dije que él al menos no me deseaba, y me sentí aliviada por desagradable que resultara el simple hecho de acostarnos juntos en una cama. Cuando los criados comenzaron a desvestirlo y él reparó en que aún seguía allí, se fijó en la cama y la miró con una especie de asombrada resignación. Se apagaron las velas y nos vimos allí tumbados y rígidos el uno al lado del otro, echadas las cortinas del dosel a nuestro alrededor, con el frío invernal filtrándose aún pese a las paredes de madera y el fuego en la chimenea, y Ignatius soltó un fuerte suspiro de enfado y se volvió hacia mí con los labios tan tensos como los de un preso camino del cadalso. Le puse ambas manos sobre el pecho y le paré los pies, sin dejar de mirarle en aquella penumbra rosada y con el pulso acelerado de pronto. ¿Y bien, mi amada esposa? Soltó con amargura y en voz bien alta, una ternura de burla dirigida a nuestro público, y me di cuenta de que al final sí pretendía tenerme. No podía pensar. Estaba absolutamente perpleja. Había 4 criados fuera, escuchando. Si le decía que no, si le decía que todavía no, si me oían, y su mano me agarró entonces el camisón, me subió la fina tela por los muslos y sus dedos me recorrieron la piel. Me produjo un sobresalto, un escalofrío involuntario, y las mejillas se me sonrojaron de manera dolorosa, ardiendo. Oh, amado mío, dije bien alto, le puse las 2 manos en el pecho y lo empujé para apartarlo de mí con todas mis fuerzas. Él no se lo esperaba, apenas apoyado en la cama con los brazos, y se cayó al suelo. Se levantó con cierta expresión indignada, ya que lo había hecho todo como un hombre obligado por una condena. Me incliné hacia él y le susurré con fiereza. Saltad en la cama. Se me quedó mirando. Me moví yo misma en el lecho, lo suficiente para lograr que la vieja madera se quejara de forma audible, de cara a la galería, y él se me unió con una expresión de una cierta perplejidad hasta que solté otro gritito para nuestro querido público y él agarró una almohada de buenas a primeras, hundió el rostro en ella y comenzó a temblar con una risa tan violenta que por un momento creí que de nuevo estaba poseído y le había dado un ataque. Y, de repente, ya no se estaba riendo sino que lloraba, un llanto tan sofocado que ni yo misma oía un solo ruido allí detrás de las cortinas con él. Solo cuando tuvo que separarse el tiempo justo para coger aire entre tanto sufrimiento. De haberle oído en el resto de la habitación, nada les habría hecho dudar de nuestro teatro, porque apenas soltaba unos pequeños jadeos, silenciado cualquier otro ruido. Me quedé allí sentada tan tiesa como una muñeca de madera, sin saber qué hacer. No quería sentir nada, y al principio solo me molestó que hubiese tenido el mal gusto de llorar delante de mí, como si tuviera el derecho de esperar que a mí me importase, pero jamás había oído a Ana llorar tanto. Me habían asustado, me habían hecho daño y había sentido profundos pesares, pero yo no tenía semejante llanto en mi interior. Y él me habría llenado de ese llanto si me hubiera entregado a su demonio para que me devorase. Igual que lo estaba devorando a él, quizá. Culpa suya, habría dicho yo, y en efecto lo dije para mis adentros con fiereza, una y otra vez, allí sentada con su cuerpo ablandándose a mi lado como la nieve al derretirse, cuando se hundió en la quietud inerte del agotamiento. Aún así sentía lástima por él aunque no quisiera, como si él estuviera haciendo surgir en mí la compasión. Encogí las rodillas bajo el camisón y las rodeé con los brazos, muy fuerte, tratando de retener esa compasión dentro de mí, hasta que pensé que quizá se había quedado dormido. Me arriesgué a asomarme por encima de su hombro. Tenía los ojos abiertos, la mirada apagada, y el rojo inyectado en sangre ya se desvanecía en ellos. Los cerró y volvió la cara un poco más hacia la almohada. Capítulo 18. Me daba miedo que Stepón y la madre de Mirjen lo pasaran mal caminando con tanta nieve después de salir de la casa, pero esta ya se había congelado, y conseguimos no hundirnos. Solo Sergei se hundió un par de veces, y le sacudimos la ropa para que no se le derritiese y cogiera frío. Y tampoco anduvimos mucho rato. Llevábamos una media hora, incluso con él hundiéndose a cada pisada, cuando Sergei dijo de repente: creo que ya se ve el camino, y estaba en lo cierto. Salimos de entre los árboles, y allí estaba el río, congelado, y el camino paralelo, ya con huellas de trineo en la nieve. Vimos casas y aldeas por el camino durante el resto del día, mientras caminábamos. Estaban cada vez más juntas, porque nos íbamos acercando a Visnia, nos dijo la madre de Mirjen. No entendía cómo era posible que hubiéramos estado tan cerca de tantas casas. Con lo lejos del camino que estábamos cuando nos topamos con la cabaña, en las profundidades del bosque. Era extraño que no hubiésemos oído los ruidos de la gente, que Sergei no hubiera visto a nadie cuando salía a por leña. Pero allí estaban las casas y las aldeas.
Me daba un poco de miedo cuando veíamos a otras personas, pero nadie nos hizo caso. Cuando comenzó a oscurecer, el padre de Mirjen nos dijo que esperásemos en el camino y se adelantó hasta la siguiente casa, una granja. Volvió con un cesto de comida y nos contó que les había pagado para que nos permitieran dormir esa noche en el granero, encima de los animales. Por la mañana hicimos el resto del trayecto hasta Visnia, y fue un recorrido de apenas unas horas. Yo pensaba que Visnia sería como el pueblo solo que más grande, pero en realidad era como un edificio. Lo único que se veía de ella era una muralla que se extendía en ambas direcciones hasta donde se perdía la vista. Estaba hecha de unos ladrillos rojos, puestos unos encima de otros, y llegaban tan alto que no alcanzabas a ver por encima, e incluso más alto que eso aún. En aquella muralla no había ventanas salvo unos pequeños agujeros muy estrechos en lo alto del todo que parecían tan diminutos que habría que pegar la cara de lado para asomarse solo con un ojo. La única entrada era una puerta al final del camino, de un tamaño suficiente para que la atravesara un trineo grande tirado por 4 caballos y cargado de lana hasta los topes. No había otra manera de acercarse a la muralla. Habían excavado un gran foso alrededor. Estaba lleno de nieve, pero se notaba que estaba ahí porque la nieve descendía y había unas puntas afiladas que sobresalían. Grandes árboles a los que les habían quitado las ramas y les habían afilado el extremo del tronco. Cualquiera diría que no querían que nadie entrara jamás. Pero había muchísima gente esperando ante la puerta de la ciudad para entrar. Yo nunca había visto tanta gente. Se extendían a lo largo del camino como si fueran gallinas que caminasen en fila. Cuando nos acercamos lo suficiente para ver aquella muralla y la fila de gente, me pegué a Sergei, y Stepón me cogió de la mano y tiró de ella. No quiso decirme nada hasta que bajé la cabeza lo suficiente para que me susurrara al oído. ¿No podemos volver a la cabaña? Pero los padres de Mirjen no parecían preocupados. Hoy habrá que esperar mucho, dijo la madre de Mirjen. ¿Será que viene alguien importante a ver al duque? Mirad, mantienen la puerta despejada hasta que llegue. He oído que viene el zar, nos informó una señora que estaba delante de nosotros en la fila, tras darse la vuelta. Aquella mujer llevaba puesto un vestido de lana buena, de color marrón, con un bordado en el dobladillo, un chal rojo por la cabeza y un cesto en el brazo. Su hijo era un muchacho alto y callado con rizos detrás de las orejas igual que Panot Mandelstam, así que también eran judíos. El zar. Exclamó la madre de Mirjen. La otra mujer asintió. Se casó la semana pasada con la hija del duque, y ya vuelven de visita. Espero que no sea una mala señal. La pobre muchacha debe de echar de menos su hogar, dijo la madre de Mirjen. ¿Qué edad tiene? Ah, la suficiente para casarse, respondió la mujer. Mi hermana me la señaló en la ciudad el año pasado, caminando con sus sirvientes. No es que hubiera mucho que ver, diría yo, pero cuentan que el zar se enamoró de ella a primera vista. Bueno, el corazón sabe lo que quiere, dijo Panova Mandelstam. Nunca la había oído hablar así con nadie. Pensé que tenían que conocerse, pero, un rato después, la madre de Mirjen le preguntó. ¿Tienes familia en la ciudad? Mi hermana vive aquí con su marido, le contó la mujer. Nosotros tenemos una granja en Amsk. ¿De dónde sois vosotros? De Pavis, dijo la madre de Mirjen. A un día de camino. Hemos venido a una boda. La de mi sobrina Basia. La mujer soltó un grito de alegría y la cogió por los hombros. Con mi sobrino Isaac. Dijo. Se besaron en las mejillas, se abrazaron y se pusieron a hablar de nombres de personas que yo no conocía. Ya eran amigas, así de fácil. No comprendía cómo se habían encontrado la una a la otra haciendo cola entre tanta gente. Parecía cosa de magia. Estuvimos esperando mucho tiempo. Me habría imaginado que sería más fácil esperar de pie que seguir andando, pero no lo era. La mujer traía comida en la cesta, e insistió en que la probásemos, y a mí también me quedaba todavía algo en la mía, así que la compartimos toda. Quitamos la nieve de unos tocones y de unas piedras grandes que había a un lado del camino para poder sentarnos al menos un rato. Mientras estábamos sentados comiendo, comenzamos a sentir una vibración en el suelo bajo nuestros pies, y después un tintineo que sonaban muy lejos. Unos hombres salieron por las puertas de la ciudad y recorrieron la fila empujándonos a todos para que retrocediéramos todavía más fuera del camino, y cuando llegaron a nosotros nos dijeron con aire brusco que nos levantásemos y nos preparásemos para hacer reverencias. Llevaban espadas en el cinto, y eran espadas de verdad, no de juguete. Aún seguimos de pie durante un largo rato esperando mientras el tintineo sonaba cada vez más fuerte, aunque muy poco a poco, y de pronto lo teníamos al lado.
Vi unos caballos negros, con colores rojo y oro, y un trineo bajo y largo, tallado con caídas pronunciadas y dorados relucientes, y sentada en él, a una muchacha con una corona de plata. Pasaron tan rápido que apenas estuvieron allí un instante y ya se habían ido. Aquel gran trineo cruzó la puerta, se adentró en el mayor edificio de la ciudad y desapareció sin ni siquiera aflojar la marcha. La zarina. La zarina. Oí que alguien gritaba, pero se nos olvidó hacer una reverencia, y cuando nos percatamos ya habían pasado de largo, así que la hicimos un poco tarde. Pero estuvo bien, porque todavía pasaba gente ante la que hacer reverencias. Trineos llenos de bolsas, de cajas y de personas, las suficientes para formar su propia aldea, todas ellas siguiendo al zar como si en realidad él no fuese una persona, sino todos ellos juntos, algo formado de gente. Cuando por fin terminaron de pasar todos y aquel zar entero entró en la ciudad, los hombres comenzaron a dejarnos pasar a nosotros. Habíamos estado esperando todo aquel tiempo tan solo para que el zar pudiese entrar en la ciudad sin esperas. La fila era todavía más larga detrás de nosotros que delante, pero, en cuanto empezaron a dejarnos entrar, apenas tardamos una media hora en vernos ante la puerta, y eso que nos habían tenido horas allí. Estaba cansadísima de esperar. Solo tenía ganas de llegar a la puerta, pero Estepón caminaba muy despacio, tanto que la gente comenzaba a agolparse pisándonos los talones con impaciencia. Mi hermano pequeño miraba a la puerta. ¿Y si no podemos volver a salir? Me preguntó. Yo no sabía la respuesta. Entonces nos acercamos más y vi que la gente no cruzaba la puerta por las buenas. Los hombres de las espadas les hacían preguntas y escribían cosas. De repente tuve miedo. ¿Y si nos preguntaban quiénes éramos, de dónde veníamos y qué hacíamos allí? No sabía qué les iba a decir. Pero Panova Mandelstam alargó el brazo y me cogió de la mano que no hacía a Estepón, me la apretó y me dijo en voz baja. Tú no digas nada. Cuando llegamos ante la puerta, Panov Mandelstam habló con uno de los hombres de las espadas, y vi cómo le daba a aquel soldado una moneda de plata. Muy bien, dijo el hombre, y nos hizo gestos con la mano para que entrásemos. Estaba tan contenta y tan aliviada que seguí adelante sin planteármelo siquiera, y me vi dentro de la ciudad. La muralla era tan gruesa que había 20 pasos desde que se entraba por la puerta hasta que se salía por el otro lado. El ruido no dejó de crecer y crecer mientras la cruzábamos. Salimos por el otro extremo, y el cielo se abrió sobre nosotros, y a nuestro alrededor aparecieron más edificios, como si la ciudad se los hubiese tragado y los tuviese en la panza igual que a nosotros y al resto de la gente. Estepón se quedó quieto, se tapó los oídos con las manos y se negó a ir a ninguna parte. Estaba temblando cuando lo toqué. Ven, habrá más silencio cuando salgamos del ajetreo de estas calles, le dijo Panova Mandelstam, pero él nos movía. Vamos, Estepón, yo te llevo a caballito, le propuso por fin Sergei, aunque no lo había hecho desde hacía mucho tiempo, desde que Estepón era muy pequeño, y ahora ya era lo bastante grande como para que le colgaran las piernas por los costados de Sergei, con las botas que Panova Mandelstam le había dado, y llegasen muy abajo y pataleasen mientras Sergei caminaba. Estepón hundió la cara en la espalda de Sergei y no la levantó en todo el rato. No resultaba fácil andar por allí. Las calles se habían llenado de nieve durante un tiempo, la habían quitado del paso y habían formado un muro alto en cada lado de la vía para que la gente pudiese andar, despejando el acceso a la puerta de cada casa. De todas formas, las calles no eran muy anchas, y había vuelto a nevar el día antes, así que los muros de nieve nos llegaban por encima de la cabeza, y en el suelo había todavía más nieve, que no cabía ya en lo alto de aquellas montañas, y estaba ennegrecida de mugre, medio helada y resbaladiza al caminar. Había casas grandes por todas partes, amontonadas las unas contra las otras sin espacio de separación a ambos lados, y se elevaban tanto que me daba la sensación de que se nos echaban encima y nos miraban desde lo alto a nosotros, allí en la calle debajo de ellas. Había gente allá donde mirases. No había ningún lugar donde no hubiese alguien. Seguimos a Panova Mandelstam. No sé cómo, pero ella sí sabía a dónde iba. Cada esquina que doblaba era exactamente igual que las demás, pero ella caminaba con paso firme y seguro, como si no tuviera que pensar hacia dónde girar, y no se equivocaba, porque acabamos llegando a otra muralla grande no tanto como la primera con una puerta, y con otros dos hombres con espadas. Panov Mandelstam les dio también una moneda, y nos dejaron cruzarla. Pensé que a lo mejor nos estábamos marchando, pero había más ciudad al otro lado de aquella muralla, solo que en esta parte todos los que nos rodeaban eran judíos. Yo nunca había visto más judíos que la familia de Mirjem, excepto la mujer de la fila en la puerta y su hijo, y ahora no veía a nadie que no lo fuera.
Era una sensación extraña. Pensé que quizá hubiera sido así para Mirjen cuando se marchó al reino de los Starik. De repente, todos los que te rodeaban eran iguales entre sí, pero distintos de ti. Y entonces pensé que las cosas ya eran así para Mirjen. Siempre había sido así para ella, en el pueblo, de manera que a lo mejor no se sentía tan rara. Así que estaba pensando en Mirjen y me estaba preguntando cómo serían las cosas para ella, y por eso me percaté de golpe de que Panova Mandelstam había venido aquí a buscarla. Me detuve en plena calle. No les había preguntado por qué habían venido. Me había alegrado tanto el verlos en el bosque, y a Stepón, que no me había quedado hueco más que para la alegría y no para preguntas, pero estaba claro que habían venido a eso. Estaban buscando a Mirjen, aunque Mirjen no estaría aquí. Tuve que seguir caminando, porque Panova Mandelstam continuaba avanzando, y si nos perdíamos, Sergei, Stepón y yo no sabríamos qué hacer. No sabría cómo volver a salir de aquella ciudad. Era como estar en una casa con 1.000.000 de habitaciones y todas las puertas iguales. Atravesamos un gran mercado muy ruidoso en una plaza, lleno de gente que compraba y vendía, y bajamos por una calle que parecía silenciosa después del mercado, pero había mucho ruido en comparación con el bosque. No tardó en haber más silencio, y las casas empezaron a ser más grandes y más anchas, con enormes ventanales completamente de cristal, y allí la nieve estaba recogida en montones más ordenados, con unas escaleras que salían de la nieve y subían hacia los hogares. Llegamos por fin a una casa grande con un arco y un patio a continuación, donde había caballos y gente que cargaba con cosas, muy ajetreada. La madre de Mirjen se detuvo en la escalinata. Iba cogida del brazo de Panova Mandelstam, y él alzó los ojos hacia la puerta, y pensé que quizá no quisiera entrar en aquella casa, pero subieron juntos los escalones, y ella se volvió y nos dijo: «Venid», así que subimos detrás de ellos y entramos. «Raquel», exclamó una mujer. Tenía el pelo más bien gris, plateado y blanco, y había algo en su cara que me hizo pensar en Panova Mandelstam, y se besaron, y pensé que aquella mujer era la abuela de Mirjen. La madre de Mirjen también tenía a su madre, que seguía viva. Y Joseph. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Entrad, entrad, y dejad vuestras cosas, decía, y besaba a Panova Mandelstam en las mejillas. Me temía que Panova Mandelstam le preguntase por Mirjen de inmediato, pero no lo hizo. Salieron más mujeres de la cocina, y se formó un escándalo de saludos y de charlas entre ellas. Al principio pensé que estaban hablando tan rápido que no las entendía, pero entonces me di cuenta de que estaban diciendo palabras que no entendía en absoluto, mezcladas con otras que sí conocía. Eso me dio unas ganas repentinas de marcharme, de volver a aquella casita del bosque. Sentada a la mesa en casa de Panova Mandelstam, comiendo del plato de Mirjen, había pensado un tanto en secreto, en mi corazón, sin pretenderlo realmente, que quizá pudiese ocupar el lugar de Mirjen, pero ahora me daba la sensación de que no conocía el verdadero lugar de Mirjen. Había visto parte de él, pero no lo había visto todo. Aquel sitio también formaba parte del lugar de Mirjen, y no era para mí. Allí no era necesaria en absoluto. Me habría marchado si hubiera sabido a dónde ir. Sergei estaba conmigo, y Stepón se había bajado de su espalda y estaba acurrucado contra mí, con la cabeza hundida en mi costado y tirándome del delantal para taparse la cara. Ellos se habrían marchado conmigo, pero no conocíamos ningún lugar a dónde ir. Y entonces oí mi nombre. Panova Mandelstam se había llevado aparte a su madre para charlar lejos del ruido, y le estaba contando algo sobre mí, sobre nosotros, en voz baja, y su madre escuchaba con cara de preocupación y nos miraba. Quería saber qué se estaban diciendo para parecer tan preocupada, y me pregunté qué haríamos si ella decía que no nos quería allí ni siquiera para dormir. Había un problema con nosotros, y ella no nos conocía. Pero no fue eso lo que dijo. Habló de algo con Panova Mandelstam, y luego ella vino hacia nosotros con una sonrisa que daba a entender que todo iría bien, aunque no estuviera segura de que fuera a ser así, y nos llevó al interior de la casa. Había una escalera que subía, y seguimos a Panova Mandelstam hasta un pasillo grande con una alfombra en el centro, y al final de aquel pasillo había otra escalera, y subimos por ella, y después había otra más, con escalones de madera, y salimos a un pequeño pasillo donde no había alfombra, tan solo un simple suelo de tablillas de madera y dos puertas, una a cada lado, y otra en el techo con un cordel que colgaba de ella. Abrió la puerta de la izquierda y nos metió en una habitación que tenía el tamaño de la cabaña del bosque, así de grande era aquella casa, que podías subir y subir por ella y en lo alto te encontrabas otra casa entera, y así de grande era aquella ciudad, que tenía tantas de aquellas casas que no podías distinguir las unas de las otras.
Sin embargo, había una ventana en la pared de enfrente de la puerta, y Estepón se soltó de mi mano, corrió hasta la ventana y apretó la cara contra ella a la vez que gritaba. Pensé que estaba disgustado, pero exclamó. Somos pájaros. Wanda, Sergei, mirad, somos pájaros. Fui hacia él con un poco de miedo, nos asomamos a la ventana y vi que Estepón decía la verdad. Éramos pájaros. Habíamos subido tan alto en aquella casa que ahora veíamos allá abajo los tejados de los demás edificios de la ciudad, y las calles al fondo. Desde allí arriba podía ver el mercado por el que habíamos pasado, pero era tan pequeño que lo podía cubrir con una sola mano al ponerla sobre la ventana, y también se veía la gran muralla de la ciudad, que no era más que una línea muy fina, como una serpiente naranja con nieve en el lomo, y al otro lado estaba el bosque, con todos los árboles convertidos en una gran masa oscura, y un grueso manto de nieve blanca que me hacía daño en los ojos al mirarlo. También había en los tejados de todas las casas, pero la de las calles estaba sucia y negruzca, aunque desde esas alturas no tenía tan mal aspecto. Vamos, sentaos y descansad, nos dijo la madre de Mirjem. Yo ni siquiera había echado un vistazo a la habitación, por culpa de la ventana. Había 3 camas, y eran camas de verdad, de madera, cada una con su colchón y sus mantas y sus almohadones. Había una chimenea pequeña donde no ardía ningún fuego, pero el cuarto estaba muy caldeado igualmente, con una mesita enfrente de la ventana, una silla en la mesita y otras 2 delante de la chimenea. Tenían cojines en los asientos, y solo estaban un poco desgastados. Ya sé que estaréis hambrientos. Haré que os suban algo de comer. Siento haberos acomodado tan arriba, en los cuartos de los criados. Todas las demás habitaciones de abajo están ya ocupadas por invitados, pero algunos se marcharán mañana, después de la boda, y ya no estaremos tan apretados. No sabíamos qué decir, así que no dijimos nada.